Muy buenos días. Es un gusto saludarlos esta mañana. En esta ocasión nos acompaña la compañera Angie López, que les dirigirá algunas palabras. Muy buenos días, gracias por el espacio. Solo queríamos comentarles que en el Ministerio de Economía seguimos comprometidos en proporcionar las herramientas necesarias para impulsar la innovación empresarial. Es por esta razón que nos complace informarles sobre la plataforma diagnóstica de ruta digital versión 2.0. Esta plataforma les brindará un diagnóstico completo del nivel de madurez digital de su empresa en diferentes dimensiones de su negocio. Para acceder a esta valiosa herramienta, pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o visitar el enlace de rutadigital.economia.gov.sb. Y una vez en la plataforma podrán realizar el diagnóstico y así poder conocer el grado de digitalización de su empresa. Pero si necesitan apoyo o información adicional, encontrarán los correos de contacto en pantalla de las personas que estamos dispuestas en apoyarles. Gracias por su atención. Que tengan buen día. Muchas gracias, Angie, por la información. Y por parte de la Dirección también de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar siempre estos temas de herramientas que sabemos que son de mucho interés para los empresarios, sobre todo para las pymes. Estamos compartiendo el siguiente enlace en el cual lo que requerimos es que ustedes nos compartan su información de la empresa y sus requerimientos. Esto con el objetivo de que a través de los programas y proyectos, pues poderlo incorporar a los actuales apoyos o a la creación de nuevas iniciativas. Todo va a ser información va a ser confidencial y será utilizada para los fines antes mencionados. El Ministerio de Economía y la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, CIFACIL, y la Defensoría del Consumidor les dan una cordial bienvenida y agradecemos su participación e interés en el presente webinar titulado Publicidad, Promoción y Ofertas Especiales de Bienes y Servicios. Este webinar lleva como objetivo divulgar las principales disposiciones de ley de protección al consumidor relacionadas a la publicidad, promoción, oferta y propiciar un ambiente de respeto y transparencia, generando seguridad jurídica en las relaciones con los consumidores y proveedores. Este webinar es el número 4 de 8 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando y fortaleciendo los conocimientos para los usuarios de la Defensoría del Consumidor. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema abordado durante la ponencia, lo pueden hacer a través del chat, ¿verdad? Esto se va a hacer en la sección de preguntas y respuestas al finalizar la evaluación. Hablando de la evaluación, solicitamos poderla realizar luego de la ponencia a través del enlace que va a ser publicado en el chat y contaremos con 5 minutos para realizarla. Posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación de la licenciada Fernanda Aguilera. Ella es abogada y notaria graduada de la Universidad de El Salvador, especialista en comercio electrónico con más de 7 años de experiencia. Está a cargo de los programas de buenas prácticas dirigidas a las empresas proveedoras. Es capacitadora en derecho de consumo y actualmente se desempeña dentro de la Dirección de Vigilancia de Mercados. Cedo la palabra a la licenciada Fernanda Aguilera. Adelante, licenciada. Con las disculpas del caso, en este momento iniciamos la presentación. Gracias, arquitecto. Las disculpas del caso, tenía un poco inconvenientes con el internet, estaba escuchando un poco cortado, pero espero que ya la conexión esté correcta. Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta capacitación.
virtual que hemos coordinado con el Ministerio de Economía. El tema, como bien se mencionaba, abarca 3 puntos bien importantes, que es la publicidad, promociones y ofertas especiales. Vamos a abordarlo desde el punto de vista del derecho de consumo, qué nos dice la Ley de Protección del Consumidor, cuáles son los requisitos para que como proveedores nosotros lo pongamos en práctica, y también como consumidores defendamos nuestros derechos frente a este tipo de promociones u ofertas, que como verán tenemos pues también derechos. Voy a compartir la presentación y al finalizar vamos a dar el espacio siempre para que ustedes puedan realizar las preguntas respectivas. La Ley de Protección al Consumidor lo que regula es la publicidad, de forma que se evite el tipo de publicidad ilícita, engañosa o falsa. Vamos a ver los escenarios de forma práctica que nosotros como institución hemos identificado para que ustedes los conozcan y que obviamente eviten esos escenarios que son catalogados como publicidad ilícita. En cuanto a las promociones u ofertas especiales, vamos a hablar sobre los requisitos que establece el artículo 16 y el 30, y vamos a dar como ejemplos bien puntuales de la forma en la que podemos cumplir esas disposiciones y de qué forma no las cumplimos para evitarlas. Pero inicialmente vamos a hablar sobre algunas disposiciones generales, cuáles son las personas o los sujetos a quienes se les aplica la Ley de Protección al Consumidor, la relación de consumo, competencias de la Defensoría, derechos y obligaciones de las partes, para entrar ya luego al tema de publicidad, definiéndola y estableciendo su finalidad, los principios que la rigen y luego los requisitos legales de ambos temas. También hablaremos sobre las infracciones y sanciones para pues dejar bien en claro cuál acción constituye una infracción, qué tipo de sanción se le impone para pues actuar de forma preventiva, que es nuestro objetivo primordial. En la parte de las disposiciones generales tenemos los sujetos de la Ley de Protección al Consumidor, específicamente en el artículo 3. Por una parte tenemos al proveedor y por otra pues al consumidor. Esas dos personas o esos dos sujetos son los que están regulados, deben de enmarcar su actuar a la Ley de Protección al Consumidor. Pero ¿a quién vamos a llamar proveedor? Ese artículo, el artículo 3, nos dice que es proveedor toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle alguna de las actividades que menciona ese artículo, que serían la actividad de producción, fabricación, importación, suministro, construcción, distribución, alquiler, facilitación, comercialización o contratación de bienes. De igual forma, se incluye la transformación, almacenamiento, transporte, así como la prestación de servicios. Y que estos pues sean ofrecidos o vendidos o sean contratados por consumidores. También hay otro elemento importante para definir a quién vamos a considerar un proveedor, y es que a cambio de esa actividad, de la de producción o de comercializar un bien o de brindar un servicio, debe existir el pago de un precio, tasa o tarifa. Ahí pues estamos obviamente de lleno ante una relación de consumo, que ya la vamos a ver en la siguiente lámina. Es esa relación o esa transacción que se realiza entre las partes, es lo que nosotros llamamos como relación de consumo. Para los sujetos, como ustedes pueden observar, podemos desglosar en el concepto de proveedor, que este puede ser tanto una persona natural, por ejemplo, me pongo de ejemplo, yo en mi calidad personal, Fernanda Aguilera, tengo un negocio, imaginemos que tengo un establecimiento, tengo un local pequeño en el cual yo vendo pues ropa, un ejemplo. Entonces yo soy la propietaria de ese negocio, obviamente vendo, comercializo ropa y mis clientes pues son consumidores. Obviamente yo recibo un pago
de $10, $5, los diferentes precios que yo tengo de mis productos. Entonces, en ese ejemplo, podemos decir que esa persona natural, yo, Fernanda Aguilera, soy un proveedor. Pero también dice la ley que puede ser una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad. Las sociedades pues no tienen la limitante de que usted pueda constituirla con un familiar. Entonces podemos poner el ejemplo que yo hago una sociedad con mi mamá, vamos ante un notario, se redacta una escritura pública de constitución de sociedad, las dos somos parte de la sociedad, establecemos un capital, las aportaciones que tenemos, definimos quién va a ser el representante legal. Entonces, esa sociedad que surge a través de ese documento, que también debe ser inscrito en el registro de comercio, pues obviamente esa persona tiene personería jurídica, tiene obligaciones, tiene derechos, y por lo tanto también se le reconoce su capacidad de ser un proveedor. Si bien es cierto, una persona natural es la representante, pero quien responde, digámoslo así, de forma abstracta, es la sociedad. También nos continúa diciendo este artículo que puede ser de carácter público o privado. Los ejemplos que he puesto son de carácter público, obviamente nosotros somos personas ajenas a alguna actuación en los ejemplos que ponemos, a alguna actuación del gobierno, entonces somos de carácter privado, pero también hay entidades de gobierno que en algún momento y en casos específicos pudieran ostentar la calidad de proveedor. Por ejemplo, en el caso de ANDA es un proveedor, por ejemplo, de agua potable, entonces ahí entra el proveedor, que sería persona jurídica de carácter público. Por el otro lado tenemos al consumidor, que de igual forma puede ser persona natural o jurídica. Casi siempre la regla general es que el consumidor es persona natural, pero sí puede existir la posibilidad también que una sociedad pueda convertirse en consumidor. De carácter público o privado igualmente, es decir, que pertenezcan o no a una entidad de gobierno. ¿Cuál es uno de los requisitos para catalogarlos como consumidores? Es el siguiente punto de adquirir, utilizar o disfrutar bienes o servicios. Si ustedes se fijan, no solo también es necesario que compre el producto la persona para que le nazcan derechos, sino también, por ejemplo, recibir la mera oferta de los mismos, de los productos o servicios, también lo convierte en consumidor. Un ejemplo de este escenario es cuando usted ve en redes sociales publicidad de proveedores de establecimientos acá en nuestro país. Usted ve que están ofreciendo una camisa en promoción, están ofreciendo una hamburguesa con precio especial o están vendiendo un teléfono con cierto descuento. Si bien es cierto, usted no lo compra o no lo ha comprado, ni siquiera tiene interés en comprarlo, pero al recibir oferta o información de esos productos, a usted se le considera consumidor y obviamente tiene derechos. Acá los vamos a ver relacionados a las promociones, pero les pongo y les adelanto un poco lo que vamos a ver. Si usted recibe esa promoción, usted la ve en su teléfono, está en una red social y ese proveedor está publicando, usted ahí le nace el derecho de recibir información de forma completa, veraz, precisa y oportuna. Entonces usted también tiene derecho a conocer la vigencia y las restricciones de la promoción. ¿Qué sucede si usted identifica una promoción que no dice cuánto tiempo va a durar? Como no ha comprado el producto, lo que usted puede presentar en la defensoría es un aviso de infracción. Es como presentarnos una alerta, es decir, fíjese que yo vi una promoción y yo conozco o sé que la ley pide que debe de informar la vigencia, pero esa promoción no la tiene. La institución, como ya vamos a ver en las competencias, hace una investigación a través de inspecciones, por ejemplo, para comprobar si es cierto que no se informaba la vigencia. Estos son los canales quizás de comunicación con la institución, cuáles son las formas de ejercer sus derechos. Estoy adelantando esa parte.
de, como les mencionaba, si usted no ha comprado el producto, pero identifica que la promoción es engañosa o que tiene información que le falta, puede presentar lo que llamamos un aviso de infracción. Diferente es si usted compra el producto basado en esa promoción y no le aplican el descuento. Eso puede constituirse como publicidad engañosa y ahí ya no aplica el aviso de infracción, sino una denuncia. ¿Por qué? Porque su derecho tal cual en concreto de respetarle la oferta fue vulnerado y usted puede presentar una denuncia exigiendo el cumplimiento de la oferta. Esas son como dos formas de poder ejercer y defender sus derechos. La primera, como les decía, no hay una vulneración directa, no hay una afectación económica porque usted solo vio la promoción y sabe que incumple, puede presentar un aviso de infracción. Cuando ya hay una afectación porque usted compró el producto y le incumplieron X ofrecimiento, ahí lo que procede es una denuncia. La relación de consumo es bien importante establecerla, identificarla, porque para aplicar la ley de protección al consumidor no solo basta con tener en cuenta la calidad de las partes, es decir, que si es consumidor uno y el otro es proveedor, entonces aplica la ley de protección al consumidor. En parte sí, pero también tenemos que valorar otro aspecto que, como ven en pantalla, es el elemento objetivo, que de verdad o que en la realidad se realice ese acto jurídico relativo a la distribución, venta o cualquier otra forma de comercialización de un bien o servicio. Si teníamos certeza que una parte era proveedor porque se dedica a vender productos y otro es consumidor porque él no tiene una empresa, pero también tenemos que tener en cuenta si esas partes están sosteniendo esa relación de consumo que uno compra y el otro le vende. Uno recibe un producto, otro recibe un pago. Entonces, esos son los dos elementos, tanto el elemento subjetivo, es decir, la calidad de las partes, y el elemento objetivo, que es el acto jurídico específico. Esos dos puntos se tienen que considerar en los casos en concreto para determinar si aplica o no la ley de protección al consumidor. Si nos vemos, bueno, los participantes que han ingresado a la capacitación, si usted tiene una empresa, usted tiene un negocio, usted puede ser catalogado como un proveedor. Pero vamos a poner un ejemplo para aclarar esto de los elementos. Imagínese que usted vende ropa, vende camisas, pantalones, usted lo fabrica y lo vende directamente a sus clientes. Imagínese que el proveedor de usted, el proveedor que le surte a usted la tela, no le entrega la tela en el tiempo que habían pactado o que habían acordado. Entonces, esa relación, si bien es cierto, usted compra un producto, usted le está comprando materia prima, que es la tela para elaborar sus productos, lo que no se cumple en esa relación para decir que es una relación de consumo es la calidad de las partes. ¿Por qué? Porque los dos se consideran proveedores. El proveedor suyo de la tela, obviamente es proveedor, y usted esa tela la va a utilizar para fabricar productos y venderlos. Entonces, usted también se considera proveedor. En ese ejemplo que estoy poniendo, no se cumple el elemento subjetivo. Entonces, no tendríamos aplicación de la ley de protección al consumidor en esa controversia. Lo que aplicaría sería un proceso ante juzgados del derecho común, es decir, de los juzgados de lo civil y mercantil, porque la figura que existe, porque no le entregaron la tela, es un incumplimiento de contrato. Entonces usted demanda a su proveedor porque incumplió el contrato que se pactó, en el plazo que establecieron no se cumplió y por lo tanto pues lo demanda. Eso es otra vía, esa es otra, son los juzgados, ¿verdad? El órgano judicial el que va a llevar ese proceso,
pero en ese sentido, en ese caso, la Defensoría del Consumidor no tiene competencia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquellos casos en los que sí existe una relación de consumo atendiendo a estos elementos. ¿Cuál sí sería un ejemplo? Imagínese que usted tiene un teléfono que lo compró para uso personal, usted lo utiliza para comunicarse, ¿verdad? Usted en ese caso es un consumidor y la telefonía X que le brinda el servicio es el proveedor. En ese caso, sí se prueban los elementos y por lo tanto, si ese teléfono, en un supuesto, ese teléfono a usted le falla, usted le puede presentar reclamo al proveedor para que le cumpla la garantía y si este pues no accede, puede presentar la denuncia ante la Defensoría del Consumidor. Ahí sí tenemos plena competencia, al igual que en los otros casos que usted pueda identificar que pueden ser similares. Por ejemplo, comprar ropa o algún electrodoméstico, no le cumplen la garantía o no le cumplen la oferta. Entonces, en esos casos sí tiene competencia la Defensoría del Consumidor. ¿Y cuáles son esas competencias? El artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor, o LPC, nos da el catálogo de competencias que tiene la institución. Una de las primeras que menciona el artículo es la de velar por los derechos e intereses de las personas consumidoras. Si ustedes se fijan, ese artículo no dice y de los proveedores, simplemente dice de los consumidores. Esto es así en razón de que el legislador, al decretar la Ley de Protección al Consumidor, identifica un cierto grado de desigualdad. El proveedor tiene como toda la prueba documental, él tiene prueba de la transacción, por ejemplo, tiene el original de la factura. En el derecho de consumo, de forma teórica, se piensa así, que el proveedor está en una posición de ventaja frente al consumidor. Por lo tanto, viene el legislador y a nivel mundial, pues así se trata el derecho de consumo, se dictan leyes que vayan en beneficio y protección de los derechos de los consumidores. Obviamente, si el proveedor tiene una vulneración de parte del consumidor, obviamente también tiene derechos, pero no es la Defensoría del Consumidor la encargada de proteger al proveedor, sino que si el proveedor, por ejemplo, el consumidor no paga lo que le pidió, le daña X producto en sus instalaciones, el proveedor lo que puede hacer es presentar una demanda o una denuncia, si es constitutivo de delito, contra el consumidor, pero en las instancias, como les decía, de derecho común, ya sea fiscalía, ya sea policía, o si es civil, pues están los juzgados de lo civil y mercantil. Pero para delimitar la competencia de la Defensoría, como les decía, es esta parte bien importante, establecer que tenemos la competencia de velar por los derechos e intereses de los consumidores. Pero de igual forma nosotros no damos como la espalda a los proveedores, porque también buscamos apoyarles en cuanto a conocimientos, a capacitaciones para que conozcan la ley, a que conozcan las diferentes disposiciones de la ley que les aplican para que actúen de forma preventiva. En la segunda competencia tenemos la de realizar inspecciones, auditorías y requerimientos de información a los proveedores. Esa es una competencia bien importante. Más de algunos de ustedes habrán visto a técnicos inspectores de la Defensoría realizando alguna inspección en algún centro comercial o en algún establecimiento del país. Obviamente esa potestad es dada por la ley,
podemos realizar las inspecciones, podemos ir a supermercados a verificar, por ejemplo, que no se comercialicen productos vencidos, que las promociones se cumplan, que los productos que son importados tengan la información en español. Entonces, todos esos puntos son los que verificamos en inspecciones. Pero también tenemos otra vía para hacer esta labor, y es la auditoría. Esas auditorías se realizan, por ejemplo, a cajas de crédito, o se realizan también a algún proveedor que se dedique a un giro parecido. Se hacen auditorías para comprobar que no se estén cobrando comisiones ilegales o que se estén cobrando intereses sobre intereses, por ejemplo. Y requerimientos de información, esto también lo ejecutamos cuando les solicitamos a los proveedores cierta información para comprobar, por ejemplo, que no hay alzas de precios injustificadas. Para ello pedimos copias de facturas para comprobar si los precios a los que compran los productos no ha sido incrementado, y por lo tanto, pues obviamente no hayan incrementos sin la debida justificación. La siguiente competencia que es importante también resaltar es la de fijar y modificar precios de bienes y servicios. Esto solamente aplica en caso de emergencia nacional. Es decir, que la Defensoría puede fijar precio, es decir, este es el máximo del precio de este producto solamente si la Asamblea Legislativa emite un decreto de declaratoria de emergencia nacional. Esto ha sucedido en la historia, pues, de la Defensoría del Consumidor, ha sucedido solamente una vez, que fue para la pandemia, cuando, si ustedes recuerdan, se emitieron decretos en los cuales nos prohibían salir de nuestras casas, incluso no podíamos ir a trabajar. Entonces, eso se tuvo que decretar por un documento legal que emite la Asamblea, porque obviamente hay limitaciones a ciertos derechos constitucionales como el de la libertad ambulatoria. Entonces, al tener esa fijación de esa declaratoria de emergencia, le surgió a la Defensoría el poder aplicar esta competencia. Entonces, en ese contexto, nosotros pudimos fijar precios de mascarillas, alcohol gel, termómetros, porque si se recuerdan, eso era como lo que subió bastante de precios por el acaparamiento, o también porque se estaba utilizando en grandes cantidades las mascarillas a nivel mundial, entonces escasearon, por lo tanto, pues subieron los precios. Pero ya teniendo esa declaratoria de emergencia, pues pudimos establecer un máximo de precios, y los proveedores estaban obligados en ese momento a cumplir ese precio establecido por nosotros. También se regularon precios de la canasta básica, algunos vegetales, y entre otros productos que también se regularon. Pero como les decía, es importante resaltar que esta competencia solamente se puede ejecutar en caso de emergencia nacional. Otra competencia que también queremos resaltar es la de fomentar en los proveedores la adopción de normas y políticas orientadas a prevenir infracciones a la ley. Es lo que les mencionaba, que nosotros también le apostamos mucho a capacitar a los proveedores, a brindarles los conocimientos legales, prácticos para cumplir la ley de protección al consumidor, a incentivarlos para que actúen de forma preventiva y se eviten esas infracciones y una posible multa. Y finalmente tenemos otra competencia de velar por el cumplimiento no solo de la Ley de Protección al Consumidor, sino de aquellas normas obligatorias de seguridad, información, calidad, entre otros, de los bienes y servicios que se comercializan en el mercado. De forma general, vamos a resaltar algunos derechos también de los consumidores. El artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor nos da el catálogo de derechos básicos de los consumidores. Esos no son los únicos derechos que tenemos, porque en la ley pueden encontrar otros derechos dispersos, pero sí de forma como taxativa se enlistan estos en el artículo 4.
tenemos derecho a recibir información completa, precisa, veraz, clara y oportuna. ¿Por qué la información no solo, o por qué la ley no solo dice recibir información? Porque la información debe de cumplir esas características, que debe de ser completa, es decir, tengo derecho a recibir toda la información relacionada a un producto que yo voy a contratar o a comprar. Por ejemplo, un teléfono. Imagínense, en un teléfono es tan importante recibir la información completa. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué beneficios me trae ese teléfono, cuál es el plus del teléfono, cuáles son, por ejemplo, las aplicaciones, cuál es el procesador, algunos les importa mucho la información de las cámaras, cuántos megapíxeles tiene la cámara, cuántas cámaras tiene, ahora que hay tanta diversidad en los teléfonos, o el tipo de procesador, porque yo también trabajo con ese teléfono, entonces quiero un teléfono pues avanzado. Obviamente, recibir esa información completa es importantísimo para decidir comprar o no un producto u otro. Que la información sea precisa y veraz, que no me mienta el proveedor diciéndome, sí, mire, fíjese que este teléfono es la versión más actualizada, tiene tal procesador, pero en realidad no tiene esas características. Entonces ahí ya me está mintiendo en cuanto a las características del producto y por eso la ley lo pide que sea con esas características. Clara y oportuna. Es bien importante que la información no induzca a error, que no sea contradictoria entre sí, porque si es, por ejemplo, una publicidad, se puede catalogar como publicidad engañosa. Porque se contradice, porque las restricciones contradicen la promoción, porque hay dos precios diferentes y no se conoce cuáles son las restricciones. Y en relación a que sea oportuna, se refiere a que nos la brinden en el momento adecuado, que es antes de la contratación. Obviamente, si ya el proveedor espera a que el consumidor le pregunte, por ejemplo, el precio, es importante resaltar que los productos que tenemos a disposición de los consumidores deben de contar con precios a la vista. ¿Por qué? Porque ahí cumplimos la característica de que sea oportuna. Es decir, el consumidor llega a mi negocio y al entrar, él observa los precios, sin necesidad de estarlos preguntando. Porque obviamente si a mí o en un establecimiento no me informan el precio de un producto, primero, se violenta un derecho de información porque no sé cuál es el precio. Y segundo, el proveedor puede cambiar los precios de forma antojadiza y por lo tanto, pues, no se está haciendo tan claro con el consumidor en cuanto a la información. Otro derecho es reclamar y recibir compensación en los términos que establece la ley. Eso hace referencia a que si un producto resultara defectuoso, el consumidor tiene todo el derecho de presentar el reclamo y recibir una compensación, una respuesta de parte del proveedor. Adquirir los bienes o servicios en las condiciones que el proveedor ofertó públicamente es otro de los derechos. Obviamente, cuando usted realiza publicaciones, como en calidad de proveedor, usted realiza publicaciones, ofrece un producto con ciertas características, con ciertos precios, es importante que estemos seguros que esas condiciones o esas características que estamos informando sean las reales y que el producto que estamos promocionando puede, a través de fotografías, sea lo más cercano a la realidad. En cuanto a las obligaciones generales de los proveedores, resaltamos el artículo 7, letra H, que habla sobre la obligación de proporcionarle a la Defensoría del Consumidor la información que nosotros les solicitemos en ejecución de nuestras funciones. Acá es importante resaltar que si no se cumple esa solicitud, o sea, que la Defensoría del Consumidor a usted le solicite, por ejemplo, las facturas para comprobar si se aplica o no una promoción y usted no nos lo brinda, esa es una infracción muy grave que nosotros denominamos obstaculizar las funciones de la Defensoría del Consumidor.
y es un incumplimiento a esta obligación que tenemos en pantalla. Ya entrando al tema de la publicidad, podemos resaltar la definición de publicidad, que lo podemos catalogar como un medio por el cual el consumidor conoce lo que el proveedor está ofreciendo, a fin que de ella le surja el interés para comprar ese producto o adquirir ese servicio. También podemos definirlo como un conjunto de medios que se utilizan para divulgar o extender una noticia para atraer posibles compradores, usuarios o espectadores. ¿Cuál es la finalidad? Si bien es cierto, la publicidad permite que se utilice la persuasión, es decir, que usted persuada con frases, con imágenes al consumidor para que le nazca ese interés o deseo de comprar ese producto o servicio. Es importante resaltar que lo importante es que esa persuasión no caiga en engaño o confusión para el consumidor. Eso es lo que vamos a ver más adelante para que ustedes no cometan ese tipo de publicidades. ¿Cuáles son los principios que rigen a las promociones u ofertas especiales? Hay dos principios. El primero es el de veracidad, que lo encontramos en el artículo 31 de la Ley de Protección al Consumidor. Y acá, pues, esto se retoma de una resolución del Tribunal Sancionador del año 2010, estableció que en relación a ese principio de veracidad se procura que el anunciante o el proveedor respeta la verdad de su oferta comercial, es decir, lo que está ofreciendo lo va a cumplir, comprendiendo que el principio de veracidad implica no solo el evitar usar datos falsos o inexactos, sino que también incluye la necesidad de proporcionar toda la información necesaria o la información suficiente para que el consumidor tome la decisión de comprar o no el producto. Es decir, el principio de veracidad hace alusión a que lo que se ofrece se cumpla y que se brinde toda la información necesaria para que el consumidor tome una decisión de comprar el producto. En el principio de temporalidad se parte de la idea que la naturaleza y esencia de las ofertas o promociones es reportar una ventaja comparativa al consumidor. Es decir, usted publica una promoción porque quiere pues aumentar sus ventas y, por ejemplo, si hay otro establecimiento que vende los mismos productos que usted lo que quiere es generar esa expectativa en el consumidor que usted le ofrece un descuento, por ejemplo, ofrece un descuento, ofrece una regalía, entonces eso significa una ventaja para el consumidor. Y obviamente eso no lo va a tener por todo el tiempo, sino que se le da un carácter extraordinario y obviamente al establecer un plazo también le genera expectativa al consumidor. Decirle, mira, le voy a aplicar el 50% de descuento, pero solo aplica del 1 de septiembre al 10 de septiembre. Entonces eso también genera en el consumidor una persuasión de decir, tengo que ir a comprar porque ya solo hasta el 10 va a estar la promoción, entonces tengo que ir en estos días. Obviamente ese carácter extraordinario de temporalidad debe de ser regulado y por eso el Tribunal Sancionador retoma el artículo 30 de la Ley de Protección al Consumidor al establecer que cuando usted publique una promoción debe de informar el inicio y la finalización del mismo, es decir, fecha de inicio y fecha de finalización. En cuanto a los requisitos, tenemos el artículo 16 que nos da algunos requisitos generales de las promociones y ofertas. Este artículo dice que debemos de cumplir con el requisito de concreción, claridad y sencillez en la redacción con posibilidad de comprensión directa. Retoma la característica de la información que debe de ser clara y acá le agrega que debe ser sencilla en la redacción para que el consumidor la pueda pues entender
que no exista información complicada o que no exista información que no quede clara para el consumidor. Aquí podemos poner un ejemplo cuando algunos proveedores utilizan la información en inglés. Obviamente, la comprensión directa no se puede cumplir cuando la información de una promoción esté en inglés, porque obviamente nuestro idioma legal por constitución, dice la constitución pues, de nuestro país que nuestro idioma oficial es el castellano. Entonces, al tener la información en otro idioma, la comprensión directa pues no se cumple. También la buena fe y justo equilibrio es otro de los requisitos. Y el tercero es no condicionar la promoción u oferta a la entrega o no del recibo o de la factura. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen que nos van a aplicar un descuento, pero no nos van a entregar factura, que para poder optar a ese descuento, la condición es que no nos van a entregar factura. Eso no puede ser posible, el proveedor no puede realizar esa práctica porque así lo establece este artículo. Hay un principio también en este artículo 16 y es que en caso de duda sobre el sentido de la promoción u oferta, nos dice este artículo que se entenderá a favor del consumidor. Si hay alguna duda, alguna contradicción en la promoción, imagínense que por error el proveedor coloca dos precios diferentes en la promoción, pues se va a aplicar el que sea más beneficioso al consumidor. ¿Cuál es la recomendación para los proveedores? Que antes de publicar revisen muy bien la información que van a divulgar. Si su empresa es pequeña, pues que otro familiar se la pueda revisar antes de publicar, o si su empresa pues es grande, que varias áreas la revisen. Con las promociones y ofertas seguimos con otros requisitos que establecerá el artículo 30. Estos son súper importantes. Estos son los puntos que verificamos en inspecciones y lo ven en pantalla, son 3. El primero es que se informe el precio o elementos que lo hagan determinable. Ya vamos a ver un ejemplo cómo se cumple cada uno de ellos. Otro requisito es la vigencia y el tercero son las restricciones y condiciones. Estos 3 elementos se deben de informar de forma escrita en la misma publicidad o si es en las redes, por ejemplo, en la descripción de la imagen, ahí se pueden colocar estos datos. Importante, estos requisitos se deben de informar por cualquier medio de publicidad o mediante avisos o carteles fijados en lugares visibles del establecimiento o etiquetas adheridas a los bienes. Algunos proveedores lo que hacen es que para no saturar el banner publicitario colocan todas las restricciones en una hojita de papel bond o en un acrílico y lo colocan en el área de caja. ¿Esto es válido? Sí. Pero ese acrílico tiene que estar a la vista del consumidor, no tiene que estar guardado, engavetado, sino que a la vista del consumidor. Y todas las restricciones que se le van a aplicar a la promoción tienen que darse a conocer por escrito. ¿Cómo los cumplimos? Vamos a ver la vigencia primero. Por un lado vemos cómo lo cumplimos con la frase promoción válida del 20 al 24 de septiembre. Cumplimos. Promoción válida únicamente el 15 de septiembre también. Válido todos los lunes de septiembre también es una forma de colocar vigencia, pero importantísimo que efectivamente se haya aplicado la promoción todos los lunes. Porque si usted establece esa vigencia, pero imagínense que llegamos a hacer inspección y le solicitamos ver las ventas del primer lunes de septiembre, que fue 4. Y usted nos dice, no, fíjese que la verdad que la empezamos a aplicar hasta el 11. Entonces ahí ya no es verdad que aplicaba todos los lunes de septiembre. Entonces hay que tener cuidado al establecer ese tipo de vigencias. Si usted considera que es mejor colocar válido el 11, 18 y 25, que son los lunes de septiembre, a excepción del 4, pues así lo puede poner. Pero si en realidad lo va a aplicar todos los lunes, pues está bien.
lo que les decía es que si establecemos esa frase es que debemos de estar seguros y debemos haber aplicado la promoción efectivamente todos los lunes de septiembre. ¿Cómo no cumplimos con estos requisitos de la vigencia? Cuando, por ejemplo, en la promoción dice promoción válida durante la época navideña, o ven y disfruta las promociones de verano y no dice ningún periodo de vigencia, ese es incumplimiento. O lo que más vemos en la práctica, que solamente diga válido hasta el 14 de septiembre. La ley pide vigencia. El tribunal estableció que eso hace referencia a fecha de inicio y finalización. Si usted busca en un diccionario a qué hace alusión la palabra duración o vigencia, nos quiere decir que es un periodo de un tiempo, un lapso de tiempo, que obviamente lleva un inicio y un fin. Si solo colocan la finalización válido hasta el 14 de septiembre, esa publicidad potencialmente está incumpliendo la ley de protección al consumidor. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes, porque es importante que le pongamos la fecha. O sea, si le estoy diciendo hasta cuándo va a terminar. Imagínense que usted solo coloca eso, válido hasta el 14 de septiembre. Y yo llego a su negocio hoy, que es 8 de septiembre, y usted me dice, no, es que fíjese que todavía no ha empezado la promoción. Yo publiqué, pero aplica hasta el sábado, hasta mañana 9. Entonces ahí, por eso, es importante que se establezca la fecha de inicio, porque así usted no genera falsas expectativas a sus clientes, los está llamando antes de que entre en vigencia la promoción, que es diferente a que usted le diga, mire, certeramente la promoción aplica del 9 al 14. Esa es la forma adecuada. En relación a las restricciones o condiciones, es importante resaltar que obviamente el proveedor tiene la libertad de colocarle restricciones a su promoción. Eso no lo prohíbe la ley. Obviamente usted puede decir, yo voy a dar 50% de descuento, pero las condiciones son que paguen efectivo, no sé, que se le va a aplicar ese descuento a los productos con precio regular, que no aplica promoción sobre promoción y que solo aplique ese descuento en compras en físico y no en la tienda en línea, por ejemplo. Obviamente esas restricciones las puede establecer el proveedor. ¿Cuál es el requisito entonces? El requisito es que se las informe al consumidor y que se las informe todas. Si son 10 restricciones, las 10 tiene que informar. Lo importante es no dejar por fuera información valiosa para la contratación. Obviamente, si es una promoción, a mí me interesa saber cuánto tiempo va a estar vigente y si pago en efectivo, me la van a aplicar o no, o si pago con tarjeta, no me lo van a aplicar, o si compro en línea, aplica o no. Esas son todas las dudas que le surgen al consumidor. Obviamente el proveedor se las transmite a través de la publicidad, entonces ya el consumidor dice y valora. Entonces están con descuento, aplica hasta tal fecha, alcanzo el próximo pago, puedo ir a comprar. Entonces él hace todas esas valoraciones, pero lo importante es que se las informemos. En pantalla ustedes ven algunos ejemplos de restricciones que se pueden utilizar, que no aplica con otras promociones, que el descuento aplica al producto de menor valor. Esa restricción es bien importante. Esta se utiliza cuando ofrecen, por ejemplo, el segundo producto a mitad de precio. Hay proveedores que nos dicen, es obvio que si digo que a mitad de precio el segundo producto, es obvio que se le va a aplicar al de menor valor, porque si no la promoción ya no es beneficiosa para mí, no me tiene cuenta, diría el proveedor. Sí, si es obvio o es lógico, pudiera ser cierto. Pero ¿qué nos dice la ley? Que se lo debemos de informar al consumidor. Entonces tenemos que colocarlo como una restricción. ¿A cuál de los dos productos yo le voy a aplicar el descuento cuando es ese tipo de promoción? Válido hasta agotar existencias. Si utiliza esa frase, se debe de colocar la cantidad de productos o servicios disponibles. De lo contrario, no se puede usar esa frase
porque conlleva algún incumplimiento. El descuento aplica sobre precio regular, válido con toda forma de pago, o a la inversa, solo aplica con pagos efectivos o no aplica con pagos de tarjetas de crédito. Ahí la forma en la que usted quiera pues redactar. Cuando se usa la cláusula restricciones aplican, debemos de tener en cuenta ciertas cosas. Algunos proveedores, si bien es cierto, enlistan, imagínense, ponen 5 restricciones y las escriben en la publicidad, pero al final siempre dejan una colita, digámoslo así, y dejan la frase restricciones aplican. Como quien dice, por si se me quedó alguna restricción por fuera, se me olvidó, con esta frase me salvo. No, no hay salvedad. Si usted dice, mire, pero yo ahí le puse que restricciones aplicaban. Sí, está bien, o sea, vaya, lo dijo, pero la ley nos obliga, y también el tribunal lo establece, que se deben de informar todas y que no se tienen que haber dejado por fuera condiciones importantes para la contratación, o luego sumar limitantes o restricciones posteriores que modifican la oferta. Obviamente, si yo digo, mire, yo puse la frase restricciones aplican y después me di cuenta que tenía que haber puesto otra restricción, obviamente no hay salvedad si estableció la frase restricciones aplican, porque la obligación es informarlas todas. Obviamente pueden haber errores en la publicidad. La ley también permite, y el tribunal también permite, que hagamos correcciones, que son lo que se hacen a través de las fe de errata. Imagínese, y esos son casos prácticos, que por un error involuntario usted publicó una promoción de un televisor en, un ejemplo, en $700 el televisor, cuando en realidad en lugar de 7 tenía que ir un 9, porque el precio en promoción era de 900. Pero nosotros por un error involuntario la publicamos en 700. ¿Qué dice el tribunal sancionador? Usted tiene que corregir esa promoción por el mismo medio en que divulgó la promoción original. Es decir, si usted solo publicó en redes sociales tiene que publicar la fe de errata. Pero si usted publicó en el periódico también con error, tiene que mandar a publicar la fe de errata también en el periódico. Y mientras no corrija, usted está obligado a cumplirle al consumidor ese precio, aunque esté con error. ¿Por qué? Porque retomamos el principio que les mencioné del artículo 16. En caso de duda, debe de aplicarse lo más beneficioso al consumidor. Obviamente ahí el proveedor debe de asumir la culpa. Obviamente está llamando a los consumidores bajo engaño por un error, aunque es involuntario, pero le está ofreciendo un producto el cual el precio no se lo va a cumplir. No es posible, tiene que cumplírselo, y ya no hay obligación cuando usted ya haya hecho publicaciones de la corrección. Eso es bien importante, porque si no hacemos las publicaciones, hasta entonces seguimos con la obligación de cumplir ese precio. En cuanto a ese otro requisito del precio, la ley nos pide que informemos el precio exacto en promoción o los elementos que lo hagan determinable. Por ejemplo, si nosotros nos dicen que van a aplicar 50% de descuento, y nosotros entramos al establecimiento y en la viñeta está el precio del producto, esos son los dos elementos que vamos a usar: porcentaje de descuento y precio regular. Hacemos el cálculo y entonces sabremos cuál es el precio en promoción. Los incumplimientos que más encontramos son falta de vigencia, que no informan la fecha de inicio de la promoción o que no informan una de las restricciones que aplican a la promoción. Esos son los incumplimientos más recurrentes. Ahora pasamos al tema de publicidad ilícita, que también la ley lo llama ilícita, engañosa o falsa. Esta está regulada en el artículo 31. Este artículo tiene 2 literales. En la letra A está la publicidad que atenta contra la dignidad de la persona. Esto está prohibido por la ley
es una publicidad ilícita, o sea, ilegal, que afecta a sectores especialmente protegidos como la mujer, juventud, infancias o grupos minoritarios. Se busca la protección de derechos constitucionales como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Un ejemplo sería cuando se colocan, eso ya en la práctica ahora está bastante erradicado, ¿verdad? Pero sí tuvimos en algún momento, tuvimos algunos casos, por ejemplo, de car wash o ventas de repuestos de vehículos, en el cual estaba una modelo, mujer, ofreciendo el producto, ofreciendo lavado de carros o ofreciendo llantas, y en la imagen se observaba a la mujer con short, tocando la llanta. Obviamente, en esa publicidad, la imagen de la mujer no tiene ninguna relación con el producto que se está ofreciendo y por lo tanto se está utilizando el cuerpo de la mujer de una forma indebida y obviamente esa publicidad es ilegal. También cuando se colocan imágenes de niños o de grupos minoritarios con algún tipo de información ofensiva, también es prohibida por esta ley, por este artículo. Luego en el literal B está el otro tipo de publicidad, que es la engañosa o falsa. Esta puede ser total o parcialmente falsa y tiene que ser capaz de inducir a error, engaño o confusión al consumidor. En el engaño, imagínense en el caso del error involuntario del precio, obviamente ahí está un engaño para el consumidor porque yo le estoy ofreciendo un precio, pero en realidad no es ese. Entonces la obligación, como les decía, del proveedor es cumplirlo hasta que se hagan las correcciones. Y pues obviamente puede ser por acción u omisión, es decir, con intención o no. ¿Cuáles son los motivos que nosotros hemos identificado en las inspecciones que nos llevan a decir este caso es publicidad engañosa? Ahí en pantalla comparto algunos, por ejemplo, la publicidad que ofrece un porcentaje de descuento que no es aplicado, obviamente es publicidad engañosa. Le ofrecen 20% de descuento, 30% de descuento y en realidad no se lo aplican. También está el caso que ofrezcan ese porcentaje, pero al hacer el cálculo evidenciamos que en lugar del 30% lo que están aplicando, un ejemplo, es el 27%. También hay incumplimiento porque debe de ser exacto lo que estamos aplicando con lo que ofrecimos. También hay otro caso, por ejemplo, que a usted le ofrecen algún producto gratuito o una regalía por comprar otro producto, pero en realidad cuando usted paga, también le cobran el producto que era regalía. Obviamente es publicidad falsa porque le están cobrando ese producto. Otro caso es el de publicidad falsa por hacer referencia a un producto que no está disponible en el establecimiento. Ese es uno de los casos más recurrentes. Yo siempre les recomiendo a los proveedores que antes de lanzar una promoción hagan los cálculos o la investigación interna en su bodega o en su negocio de cuánto producto tiene para esa promoción y que hagan un arqueo de más o menos cuántos días puede cumplir esa promoción. Imagínense que usted tiene 50 productos y de forma general, en tiempo normal, usted vende, un ejemplo, 5 productos al día. Pero como lo va a poner en promoción, usted calcula que va a vender 10. Entonces, si tenía 50, considero que me va a cubrir para 5 días. Eso establezco yo de vigencia, ¿verdad? De mi promoción, porque ahora yo he hecho una investigación de mi negocio, de cuánto vendo al día, y considero que me va a alcanzar para ese tiempo. Obviamente, si usted quiere poner en la promoción válido mientras duren existencias, usted está obligado a colocar 50 productos disponibles, porque de lo contrario se tiene incumplimiento porque no está informando una vigencia, sino que dice válido mientras duren existencias, pero no informa las cantidades. Luego, importantísimo también las imágenes que usen. No solo podemos cometer publicidad engañosa con lo que decimos,
sino con lo que mostramos. Por ejemplo, el producto cuando usted se lo entrega al consumidor es completamente diferente a lo que vieron en la publicidad, entonces también pudiera ser publicidad engañosa o falsa. Otro ejemplo, cuando en la imagen se ofrece un producto que no está incluido en la promoción. Un ejemplo sería que usted vende mochilas y en la mochila que está en promoción se ve que tiene un llavero y tiene una botellita o squeeze. Entonces, pero al momento de entregar la mochila no se incluye el llavero ni el squeeze. Entonces hay que tener cuidado de aclarar que si no se incluyen los accesorios o de tomar una fotografía sin esos accesorios que no se van a incluir. Esos son algunos de los ejemplos. En cuanto a las frases que recomendamos que no se utilicen, son las que ven en pantalla. Restricciones aplican sin detallarlas. Imagínese que usted ve una promoción, dice 50% de descuento en tu segundo par, vigencia hasta el 14 de septiembre, restricciones aplican, sin más. Ahí, a todas luces, hay dos incumplimientos. El primero es, no se informa la fecha de inicio, y la segunda, no informan las restricciones. Imágenes con fines ilustrativos, algunos proveedores la usan, pero esa frase tampoco nos quita responsabilidad de cumplir al consumidor lo que le estamos ofreciendo. Volvemos al caso de la mochila, que incluía en la imagen un squeeze y un llavero. En la publicidad decía imágenes con fines ilustrativos. El consumidor presenta un reclamo porque compró la mochila y no le incluyeron los accesorios. La Defensoría hace la investigación, va a hacer una inspección y verificamos la publicidad. El proveedor nos puede decir, mire, pero yo le puse la frase imágenes con fines ilustrativos. Ah, usted la puso, está bien, pero eso no le quita responsabilidad de entregar el producto como lo ofreció en la imagen. Entonces, sí, siempre se considera un incumplimiento y por lo tanto se redacta un acta, ¿verdad? En la cual se declara que el producto difiere de la imagen con el efectivamente entregado. También válido por tiempo limitado, a todas luces es un incumplimiento porque no se informa la vigencia. Válido hasta agotar existencias sin colocar las cantidades de productos o servicios disponibles también es incumplimiento. De los temas que hemos visto y de forma pues, general podemos mencionar que la Ley de Protección al Consumidor clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las primeras están reguladas en el artículo 42, ahí está todo el catálogo de qué se considera una infracción leve. Las graves están en el 43 y las muy graves en el 44. Estas son sancionadas, las leves con hasta 50 salarios mínimos, las graves con hasta 200 salarios mínimos y las muy graves con hasta 500 salarios mínimos. Todos son salarios mínimos urbanos de la industria, que está alrededor de $365. Entonces ahí usted puede hacer un cálculo de cuál es el máximo de cada una de las infracciones. ¿Cuáles se consideran infracciones graves de lo que hemos visto este día? Si usted realiza alguna publicidad que se cataloga como ilícita, es una infracción grave. Imagínese que publica promoción de un producto que usted ya no tiene o usted ofrece un descuento, pero en realidad no lo está aplicando, es una infracción grave de acuerdo al artículo 43, letra G. También si publica una promoción, realiza una promoción en contravención a lo dispuesto por la ley, de acuerdo a este artículo 43, letra N, es infracción grave. Por ejemplo, que usted no le ponga vigencia a su promoción o que solo informe la finalización, es infracción grave. Si usted no informa las restricciones, también es una infracción grave y como ya vimos, puede ser multado con hasta 200 salarios mínimos urbanos de la industria.
Esa pues es la información que teníamos para compartirles, invitarlos a poner en práctica los conocimientos en sus negocios para diseñar las publicidades acorde al artículo 30 y el 31 de la Ley de Protección al Consumidor. De igual forma, resaltar que la Defensoría del Consumidor en las acciones para proteger los derechos de los consumidores cuenta con un observatorio de publicidad. A través de este observatorio de publicidad, todos los días se monitorea la publicidad de los diferentes proveedores del país a través de las redes sociales, sitios web y otros medios de comunicación. Si hay alguna publicidad que nosotros identificamos, que por ejemplo le falta la vigencia, que le faltan las restricciones, o pues queremos comprobar que aplican ese descuento que ofrecen, se programan inspecciones de oficio. Y mencionarles también, resaltar que es obligación de parte de los proveedores que se le permita a la Defensoría del Consumidor realizar las inspecciones. Si se nos niega el acceso a un establecimiento, se comete la infracción de obstaculizar las funciones de la Defensoría y por lo tanto pues el proveedor puede ser sancionado. Como institución, como he mencionado a lo largo de la presentación, le apostamos a la prevención. Estos esfuerzos que estamos pues ejecutando con apoyo del Ministerio de Economía son importantes porque el objetivo de nosotros es divulgar la Ley de Protección al Consumidor, promover su cumplimiento, invitar a los proveedores a que cumplan voluntariamente la ley. Obviamente esto no solo tiene beneficios para el consumidor, porque obviamente se respetan sus derechos, sino también para el proveedor, porque así se evita un procedimiento sancionatorio ante la Defensoría, se evita denuncias, se evita una posible multa y obviamente sus clientes se encuentran satisfechos porque usted cumple las promociones que le promete o le ofrece en sus redes sociales, porque los consumidores o sus clientes se sienten satisfechos porque obtienen la información necesaria para comprar sus productos. Eso sería pues lo que teníamos para presentarles. Vamos a darle el espacio al arquitecto Medina para que él siga con el desarrollo de la presentación. Muchas gracias, licenciada Fernanda Aguilera, por la información que nos ha proporcionado, pues nos ayuda a nivel empresarial a poder tomar en consideración todos estos tips que de una u otra forma a veces como tomadores de decisiones no las conocemos, ¿verdad? Entonces sí, agradecerle mucho por su ponencia. Estimados participantes, en estos momentos se les publicará en el chat lo que es la evaluación del webinar. A nosotros nos interesa pues sus recomendaciones en cuanto a la calidad de la información, en cuanto a qué otros temas les gustaría que se le pudieran compartir y que con mucho gusto pues podremos preparar con cada una de las instituciones que conforman el comité CIFÁCIL. Vamos a dar 5 minutos para esta evaluación y estaremos al pendiente. Muchas gracias por su retroalimentación. Invitamos a quienes aún no han podido completarla a que lo hagan en el transcurso de la presente mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. La primera pregunta, licenciada, va relacionada a si se compartirá la presentación. Yo anticiparía decirle a todos los participantes que estos webinars están siendo grabados y que posteriormente van a ser editados y subidos al canal de YouTube del Ministerio de Economía. Pues dejaría, licenciada, su respuesta. Gracias. Gracias. Las personas que estén interesadas en que se les envíe la presentación pueden enviarme un correíto y yo con mucho gusto se las envío. En el chat estoy dejando mi correo que es maguilera@defensoria.gov.sv. Con mucho gusto yo les envío la presentación. Excelente, licenciada. Muchas gracias. A ver,
La primera pregunta nos dicen, Sara Domínguez nos dice, hola, buenos días. Cuando voy al súper veo muchos productos en inglés. Si nuestro idioma nato es español, ¿por qué se permite que ingresen productos en inglés? En relación, por ejemplo, a alimentos, hay una regulación de los productos importados que traen el idioma en inglés o en francés o en cualquier otro idioma. Hay un reglamento técnico centroamericano de etiquetado general que es obligatorio para todos los proveedores de nuestro país. Si importan productos o vende productos importados, este reglamento técnico establece que se debe de agregar una etiqueta complementaria a esos productos. Esa etiqueta debe de contener los ingredientes, la fecha de vencimiento, modo de uso, modo de almacenaje, número de lote, país de fabricación, entre otra información. Si usted identifica productos que la información esté en inglés, más que todo alimentos, que está en inglés y no tiene esa etiqueta complementaria o una etiqueta pegadita, por ejemplo, en la tapadera se los pegan algunos o en la misma parte posterior del empaque pegan la etiqueta con la información en español. Si usted identifica productos que no tienen esa etiqueta, puede presentar un aviso de infracción y nosotros realizamos inspección. Los avisos de infracción y las denuncias, también asesorías, se pueden obtener de forma presencial a través de nuestros centros de solución de controversia y también en nuestro sitio web de Defensoría en línea. También en el chat estoy dejando el enlace para que puedan ingresar a ese sitio web. El sitio es enlinea.defensoría.gov.sv. Cuando ustedes ingresan a esa plataforma, ahí les da un ejemplo o les define qué es un reclamo, qué es una asesoría, que si quieres avisar sobre una infracción o consultar sobre el estado actual de su denuncia. Como decía en la presentación, si a usted, por ejemplo, usted no compra ese producto, pero usted ve que ese producto es importado, tiene información en inglés y no tiene etiqueta complementaria, usted no lo compra, lo que puede hacer es presentar un aviso de infracción. Pero si usted compró el producto y hasta después se dio cuenta que ya estaba vencido o que no tenía esta información, usted puede presentar una denuncia o reclamo, porque ahí sí ya hay una afectación directa. Y si usted lo que quiere hacer es una consulta, pues ingresa al apartado de asesoría. Pero sí es permitido, obviamente, que un proveedor importe un producto. Obviamente puede traer productos de cualquier parte del mundo. Cuando son alimentos o algunos productos que puedan incidir en la salud humana o animal, hay ciertos permisos también que debe de tramitar, por ejemplo, con el MinSal. En relación a la defensoría, es más enfocado a este derecho de información, como lo que les decía de la etiqueta complementaria. También hay otros casos que sí tiene la etiqueta complementaria, pero no tiene fecha de vencimiento en ninguna parte del producto. También puede presentar un aviso de infracción. En cuanto a cosméticos o a aspectos de uso así como estéticos, la competencia es de la Dirección Nacional de Medicamentos. En cuanto a alimentos y ciertos aspectos como otros productos que son como de consumo, digámoslo así, sí tiene competencia la Defensoría del Consumidor y usted puede presentar ese aviso o la denuncia. Muchas gracias, licenciada, por su respuesta muy completa. La siguiente consulta, bueno, son dos consultas las que nos hace Claudia Hernández. La primera dice, ¿las vigencias legales de prensa post-SB se pueden alojar en una landing page o colocar ver vigencias en colocar el link? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuál es la diferencia entre oferta, precio, liquidación y promoción? Gracias. Ok. Sí, puede utilizarse en la primera consulta sobre la vigencia si es como mucha información, si son como muchas restricciones
o quiere usted ampliar la promoción, puede colocar ese enlace. Lo importante es que efectivamente ese link me redireccione a la información, porque a veces también lo que sucede es que los proveedores usan esa figura, pero cuando damos clic nos dice, ups, no se encontró nada, o sitio web no encontrado. Entonces hay que tener cuidado que efectivamente ese link me va a redireccionar a su sitio web, por ejemplo, donde tiene toda la información de las promociones. Con la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón, por otro lado, con relación a las promociones, ¿es válido colocar hasta que duren existencias? Creo que esa era la otra, ¿verdad? No, es que casualmente Claudia. fueron dos consultas, una se interpuso con la otra, sino que la segunda es cuál es la diferencia entre oferta, precio, liquidación y promoción. Bien, oferta obviamente es cuando significa una ventaja para el cliente, que usted ofrece esa ventaja, pudiera ser un descuento, una regalía, es un plus que usted le entrega a su cliente para que lo prefiera o para que lo visite o para que le compre ese producto. El precio, pues el precio regular, el precio del producto sin promoción, al precio que usted lo tiene como en temporada normal. Una liquidación es cuando usted dice, bien, quiero terminarme esta ropa, por ejemplo, porque ya pasó de moda, o quiero liquidar estos productos porque ya tengo años o muchos meses y no se ha movido. Entonces la liquidación pudiera ser similar a la oferta, pero la liquidación conlleva, y casi siempre es característico, que disminuye bastante el precio. Obviamente, si es liquidación, como significa una ventaja, como es una especie de oferta, también tiene que colocarle vigencia y restricciones. Y la promoción, pues es como, yo lo entendería como un sinónimo de oferta. Oferta-promoción pudiera ser una definición similar. Perfecto, muchas gracias, licenciada. A ver, ahora sí la consulta que nos hacía Sara Domínguez era, por otro lado, con relación a las promociones, y eso creo que lo ha dejado bastante claro, pero nos dice, no es válido colocar hasta que duren existencias. Sí, es lo que mencionábamos, como usted decía, puede usarla, sí, pero tiene que colocar la cantidad de producto disponible, ¿verdad? Porque si imagínese, usted solo coloca válido hasta que duren existencias o agotar existencias. Imagínese que usted tenía 50 productos disponibles, pero no lo informó. Yo soy la cliente número 51 y yo llego a su establecimiento y quiero comprar el producto y usted me dice ya no hay. Entonces ahí cae en publicidad engañosa por vender un producto que no tiene disponible. Pero usted me dice, sí, fíjese que nosotros colocamos que era hasta agotar existencias. Sí, pero no cumplió con el otro requisito de informar cantidad. Diferente es si usted informa que tiene 50 en su promoción, usted coloca en un cuadrito pequeño, existencias disponibles 50. Yo como cliente número 51 llego y usted me dice, mire, yo solo tenía 50 disponibles, aquí lo informé, entonces ahora yo ya no tengo obligación de cumplirle porque ya vendí los 50. Entonces ahí ven la ventaja de completar la información. Si bien es cierto, se le acabó el producto, pero como lo ha informado, usted perfectamente puede decir, yo ya cumplí mi promoción con los 50. ¿De qué forma procedería la Defensoría en ese caso? Imagínese, el consumidor presenta denuncia y dice, perdón, aviso de infracción, y nos dice, mire, ahí están promocionando un producto que no tienen. Nosotros hacemos inspección y usted nos dice, mire, pero yo informé que eran 50. Entonces nosotros le pedimos factura para que nos compruebe que ha vendido los 50 productos. Comprobado lo que estaban los 50 productos y ya lo vendió, no hay incumplimiento. Pero si no lo informó, entonces hay incumplimiento por falta de información en la promoción u oferta. Perfecto. Creo que esta ampliación que usted hacía, licenciada, respondía mucho a la consulta que nos hace Marcela Salazar. Tal vez en este caso solamente preguntarle
a la participante si se siente que con esta información que ha dado la licenciada, pues tal vez a través del chat nos puede confirmar, porque iban siempre sobre la vigencia y mientras dura en existencia, ¿verdad? Porque ella hablaba sobre el tema de la rotación que usted hablaba de los productos y que no se sabe a veces el universo de cuánto, pero yo creo que eso ha quedado bastante claro, ¿verdad? Ese sería el tema este. Y la otra cosa que nos decía, nos preguntaba Morena Zabaleta, decía, las denuncias solo se pueden hacer en persona. No, como mencionaba, se pueden hacer de forma virtual o digital a través del sitio que les envié, que es enlinea.defensoría.gov.sv. Y incluso el seguimiento se puede hacer virtual también. Lo que necesita tener a la mano es su DUI, porque pedimos pues obviamente que se identifique en el caso de las denuncias, para dar el trámite, un número de teléfono para contactarlo, correo electrónico y datos generales del proveedor, y que pueda usted en esa plataforma que les he enviado, pues hacer una descripción de la denuncia, de las pretensiones, de la afectación que usted tiene, y puede escanear la documentación que usted tenga. Por ejemplo, si tiene una factura, un ticket, a través del cual usted comprueba que compró ese producto, tiene fotos del producto, que salió mal, etcétera, puede subir esos documentos a la plataforma digital. Los técnicos del área respectiva se tienen que comunicar con usted para dar seguimiento. Si hay alguna documentación que haga falta, también se le notifica y se da el seguimiento del caso. Perfecto. Aquí nos hace una pregunta Abigail Hernández, que dice, cuando hago una compra en línea y realizo la compra, a los días me llaman que ya no está disponible. A la siguiente semana este producto nuevamente publicado en línea y nuevamente realizo la compra y me vuelven a llamar que el producto no está disponible. ¿Qué aplica en este caso? Ahí puede presentar denuncia ante la Defensoría, porque el proveedor está ofreciendo productos que no tiene disponibilidad, no tiene stock, entonces puede presentar una denuncia. Y pues nosotros diligenciar ya con el proveedor, se puede llamar a conciliación y ver de qué forma se le puede solventar, porque ya le están cancelando los pedidos. Entonces puede presentar una denuncia por las diferentes vías, puede ser presencial o también virtual. Ok, muchas gracias, licenciada. Con esto, como cierre, pues por parte del Ministerio de Economía, agradecemos a la licenciada Fernanda Aguilera por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación en la cual se ha impartido información de mucha importancia. Nos hablaba sobre el tema del marco normativo, del artículo número 3, sobre el tema de las definiciones de proveedor y consumidor, el artículo 58 sobre las competencias de la Defensoría, los derechos del consumidor de tener información completa, precisa, veraz, clara y oportuna, los principios que rigen las promociones, ¿verdad? Hablamos del principio de veracidad, el tema del principio de temporalidad, los requisitos también del artículo 16, nos puso ejemplos de la publicidad ilícita, engañosa o falsa, que nacen precisamente a partir de la experiencia que se tiene en las inspecciones. Hablaba también de toda la parte de infracción. Creo que todo esto es importantísimo para todos los proveedores de empresarios, de tener en cuenta todo este tema de promoción y gerenciar esto, pues esto nos hace más competitivos, como decía la licenciada. Genera conductas de consumo que son de fidelidad, que creo que todo lo que estamos como empresarios estamos tratando de hacer es ganar clientes, ¿verdad? Y generar más clientes por la confianza. Creo que esto es importante porque nos genera un tema de competitividad que nos interesa mucho aquí en el Ministerio de Economía. De igual manera, agradecemos a cada uno de los participantes por acompañarnos al final de este webinar, invitándolos para que el día 12 de septiembre tengamos el marco normativo
aplicable a proveedores de bienes y servicios, el cual siempre se va a desarrollar con los compañeros de la Defensoría del Consumidor. Esperamos nos puedan acompañar. Tengan todos muy buenos días y bendiciones.